La plataforma de información gastronómica, la PIG, quiso estar en la puesta de largo de Cava Filo. Filo es una empresa valenciana de larga tradición en el sector de las carnes selectas, que ha confiado en el buen hacer de Pepe Hidalgo para hacer un cava especialmente pensado para los amantes de las carnes. Bueno, este cava es un poco una chaladura entre Ernesto y yo para intentar quemar los tabús que tiene acerca del consumo del cava con la carne. Ernesto es un gran elaborador del cava y haciendo cupajes, pues nada, es un cupaje especial, mitad macabeo, mitad chardonnay, de unas zonas bastante especiales de Requena, buscando que tenga un poco un punto de amargor fino, que lo que nos da es que al final la carne, pues con sus grasas y sus proteínas, nos envuelva la boca y que acompañe perfectamente. Esto es que tiene un porcentaje, no sé cuál, ese porcentaje, un 5. Cuando hacemos una cata de cavas, pues todo el mundo piensa, ¿cómo? Está muy rico ese cava. Está muy rico, ¿no? Muy bueno. A mí me gusta mucho. El punto de acidez, el chardonnay, sí. No. ¿Eso qué es? ¿Carpaccio? Carpaccio. No, eso será... No, eso es rosbif. No te pierdas todavía porque hasta que te desvíes el jamón... Carne Filo, para nosotros que somos profesionales de la hostelería, pensamos que Carnes Filo es una de las carnicerías con más nombre, más prestigio y más calidad de toda la Comunidad Valenciana. Por lo tanto, en un proyecto como este, en el que nos pedía que utilizáramos su carne para maridarla con su cava, pensamos que la forma ideal de hacerlo son con carnes frías, aunque con carnes calientes también va muy bien, con carnes frías para poder degustar la frescura del cava con toda la frescura de la carne. En roast beef queda espectacular y perfecto, con su punto rosado dentro, que le va genial con el sabor y la acidez que nos aporta el cava. Me parece un cava verdaderamente espectacular, muy meloso en la boca, pero al mismo tiempo con una punta de acidez muy equilibrada, es capaz de limpiarte, tiene unos cítricos muy agradables, al mismo tiempo la burbuja se nota muy fina por el tiempo de crianza que tiene el producto. Creo que estamos ante un producto valenciano con un nivel bastante alto. Pepe, suelta, bicho. Aquí esperando que haga la foto.